Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola Ma, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Acá, sentadita, esperando a que llegue este momento. Hoy quería preguntarte, ¿cómo fue que el TDAH como que tocó a tu puerta? ¿Cómo es que se metió en tu vida? Uf, no, bueno, esto creo que debe haber sido perdón, aquel que lo escuchó, lo va a volver a escuchar, pero es una historia bastante como divertida. Era mi primer congreso en Estados Unidos como médica psiquiatra. A mí me encanta estudiar, el que me conoce lo sabe, pero aparte me gusta mucho Estados Unidos en cuanto a todo lo que eran libros, congresos, información, así que allí fui yo. Llegué al congreso y había un libro enorme. Me costaba mucho a mí eso, yo no sabía por qué, pero diagramar cuáles eran las charlas a las que iba a ir, las conferencias. Bueno, es importante este dato porque después de mucho tiempo, yo tardaba, no sé, horas, y mis compañeros y amigos tardaban 2 minutos en decidir. Yo tenía que hacer un mapa, porque era primer piso, aula A, B, era un chino. Llego a una de las conferencias y dice en la pantalla ADD. Entonces miro a mi amiga y digo, ¿y esto? Uy, es psiquiatría infantil. Vamos, le digo, no me puedo levantar. ¿Cómo voy a levantar? Esto está lleno. Y así me quedé. ADD nunca había escuchado. Y cuando empiezan a mostrar en el PowerPoint alguna de las descripciones, iba mostrando las descripciones y no digo que lloré, pero me iba quedando totalmente paralizada porque eso era Andy. Ese momento era una descripción de mi hijo que tenía 10 años. Y yo dije, no puedo creer. Y mi amiga dice, sos vos. Entonces dije, bueno, yo esa parte creo que la ignoré durante un tiempo, pero de ahí salí, me fui al bookstore de ese lugar que es magnífico y todo aquello que tenía ADD, ADHD, me lo compré, todos los libros. Literalmente todo, fue una valija entera llena, que no sé cuántos 40 kilos pagué de equipaje de sobrecargo. Fue una fortuna, muchos no los leí, pero a partir de ese día dije, wow, eso fue una revelación, fue un momento, es decir, fue el mejor error de mi vida, ¿sí? Y creo que muchos de todos los que vinieron alguna vez a mí, vos inclusive con tu diagnóstico, deben agradecer ese error, ¿sí? Porque si no, Norma hubiera hecho cualquier cosa, trastorno de ansiedad, pánico, pero no, nunca déficit de atención. ¿Qué tal? Me causa mucha gracia que hayas descubierto tu TDAH por tu TDAH, o sea, porque te distrajiste y entraste a la reunión equivocada. Sí, más que nada estresada, aparte, porque no es que estaba solamente distraída, me costaba tanto, porque yo me pierdo con un mapa en la mano. Entonces, si me dicen segundo piso, aula H, lo tengo que anotar, lo miro, me olvido. Entonces, porque eso es algo difícil. La gente te ve enterita y dicen, ay, pero vos no tenés TDAH, porque vos no vivís Claro. conmigo. Vení un minuto a mi casa y hacé un workshop conmigo y vas a decir, no puedo creer. Entonces, sí, ese fue un momento, yo diría en muchas cosas, ¿no? Primero sanó mucho en mi interior la respuesta que yo no tenía con respecto a Andy, que se portaba, que yo realmente me sentía muy culpable porque me sentía tranquila cuando se dormía finalmente, después de un día que era agotador, y decía, qué mala madre, que yo estoy esperando que se duerma. Era peligroso, se subía, hacía cosas muy peligrosas, aparte era todo el tiempo, desde salita de 2 que me llamaban del colegio. Pero ahí hubo un quiebre muy importante para mí, porque si bien yo me reconocí después, no se hablaba de TDA en el adulto, claramente no se hablaba de TDA en el adulto, y aparte a mí me había ido muy bien académicamente. No cuento lo que era mi vida para que me fuera bien, pero mi número cerró siempre muy bien, entonces estaba entre las mejores alumnas. Jamás nadie me hubiera diagnosticado, ni aun que yo hubiera ido a algún sitio, ¿no? O sea, eso era doblemente un desafío. Así que bueno, así decidí hacerme cargo, primero como mamá de lo que pasaba con mi hijo, y pasó un tiempo bastante largo, lo voy a confesar acá, porque eso fue cuando Andy tenía 10 años, y evidentemente ustedes no estaban todavía en esta vida, y recién empecé
a hacerme cargo concretamente de mi TDA cuando Billy tenía 1 año, o sea que en el año 2000. Entonces yo dejé pasar 4 añitos, ¿no? Sabiendo que tenía TDA porque, bueno, no me había afectado aparentemente tanto, ¿no? Así que esa es la historia, Lu. Me empecé a hacer cargo, que es algo para mí fue muy, muy importante, ¿no? Claro, y a mí me gusta tu historia porque es muy loca, em, y es muy diferente, digo, creo que en general, descubrimos nuestro TDAH cuando colapsamos, ¿no? Por lo menos eso me pasó a mí. Mm, Em, yo particularmente tuve una historia como, o sea, de un contexto de mi diagnóstico de muchísimo sufrimiento, de decir, ya no sé cómo qué estoy haciendo mal, de todo lo que me esfuerzo y particularmente algo también interesante que fue que yo no quería saber nada. O sea, tengo un vago recuerdo, tenía 10 años más o menos, y me acuerdo de que mi mamá se dedicaba al TDAH, pero yo no tenía idea qué era lo del TDAH. Lo único que sabía era que mi papá me decía que yo no lo tenía. mm. Y mi mamá por el otro lado me decía que yo sí lo tenía, o bueno, por lo menos intentaba quizás darme una señal, ¿no? Y terminé llegando a mi diagnóstico porque mamá me puso un libro así como escondido, que yo siempre cuento esta historia, así que quizás también la conocen, pero es un libro que se llama Attention Girls de Pat Quinn y es un libro que particularmente es rosa con dibujos y naranja y yo te juro, creo que mamá no tuvo que hacer nada para que yo agarrara el libro. Yo lo vi y dije, necesito saber qué hay adentro de esa cosa tan hermosa y atractiva. Em, la Es verdad es más, que ahí los... te diría algo, fue una intervención paradojal para los que hemos tenido formación sistémica, porque cuando puse el libro arriba de un montón de libros, te dije, ¿qué es ese libro? Dijiste. Y yo dije, no, no, no lo toques, es para una charla, pero solo lo quiero Es ver. verdad. No, 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 no te lo lleves, que es para una charla. Es decir, fue casi prácticamente una invitación el decirte que no lo tocaras para que lo agarres y digas, me lo llevo y voy a ver un poco, ¿no? Es verdad, me acuerdo que me habías dicho algo de que estabas escribiendo algo sobre el TDAH en la mujer, porque Mm, justamente el libro era de, se llamaba Atención Niñas, mm. y yo me acuerdo de esa sensación de como hasta agarrarlo, como sintiéndome, uy, qué pícara que soy, como que qué travesura me voy a mandar, que voy a agarrar el libro. Y después lo curioso bueno, todo esto en realidad, a ver, para hacer un resumen, mamá tuvo que hacerlo de esta manera porque mi papá, como les dije antes, no quería saber nada con mi diagnóstico. Estábamos en un contexto, creo, complicado entre mis padres y para mí, obviamente, era muy complicado cuando los padres de una niña se separan, Mm. ¿no? Generalmente hay como dos versiones de las cosas y hay veces que era muy complejo para mí entender qué era lo que estaba pasando y era muy contradictorio para mí. Y me acuerdo de ese momento de leerlo y de decir, ah, listo, alguien me estuvo espiando por años y escribieron este libro para mí. Y no sé cómo lo recordás vos, Ma, pero yo creo que no bajé nunca más de mi habitación cuando agarré el libro y Yo vos fuiste la que fue. Yo fui a tu habitación y estabas sentada en el piso, en una posición de loto, meditando, porque dijiste que eso es lo que decía en el libro que había que hacer. Pero aparte me dijiste, ¿no? Acá dice, ¿no? Eran, no sé, no me acuerdo los nombres, pero podríamos buscarlos para recordarlo. Era como, yo soy Pat, soy Mary, soy... Había ejemplos muy bien puestos de chicas distintas que tenían distintas características. Y vos me dijiste, tengo todo esto, acá dice que tengo que hacer esto para bajar mi ansiedad y aparte dice que tengo que buscar una evaluación. Mamá, quiero una evaluación. Y así fue. Fue solamente la frutilla del postre. Ahí vino otro problema, pero es muy importante lo que dijiste, Lu, porque yo siento mucha pena por ese momento. Creo que fue un momento muy triste también para mí. No es bueno cuando los chicos quedan un poco atrapados en el medio de un divorcio o de situaciones tensas. Yo creo que les pedí disculpas a ustedes mucho tiempo porque eso sucedió y no sucede solo de un lado, sucede de las dos partes. Hicimos terapia y te acordás que eso era muy importante para que Sí. lidiar con esto, pero fue muy bueno encontrar, bueno, ¿qué es lo que tu papá podía aceptar? ¿Alguien que no me conozca a mí? Bueno, vamos a buscar a alguien que no me conozca a mí para hacer tu evaluación y finalmente conseguimos, ¿sí? Así que nada, eso fue sumamente importante porque fue en octubre,
fue en octubre, llegando a fin de año, y era un momento muy crítico académicamente también, ¿no? Así que no Sí. teníamos mucho tiempo. No, a Sí. ver, contexto, estaba casi por perder el año entero y tener que repetir, que no sé, que Mm, estaba en quinto grado, sexto ujú, grado, mm. algo así. Y realmente, o sea, yo me acuerdo de todas las notas, o sea, a mí, diferente a mamá, sí me estaba yendo pésimo académicamente, y no era que era menos inteligente, ¿no? Sino más bien que no, o sea, estaba colapsando porque de golpe lo que pasó fue que mi contexto se complicó un poco más, ¿no? No solamente era obviamente lo que pasaba en casa, sino también la exigencia del colegio, ¿no? En sexto grado yo me acuerdo que todos decían que el colegio se ponía mucho más complejo. Pero Así que bueno, aparte me parece bueno cuando nosotros traemos nuestros propios ejemplos. Primero, porque esto nos ayuda mucho, es sanador, es también lo que nos ayuda a encontrar cuál es el camino. Habrá tantas personas escuchándonos y tantos caminos diferentes, pero el tema es hacernos cargo. Y como les estamos contando a todos ustedes y queremos acompañarlos en este camino, la primera cosa que yo veo muy importante, a mí me pasó de una manera, yo dije, bueno, pero a mí yo no lo necesité, entonces, ¿cómo voy a hacer un tratamiento? Si a mí no me fue mal, claro. hice 2 carreras, tengo una casa, o sea, miré y dije, ¿para qué lo voy a necesitar? Yo no era como esas personas que colapsaban, hasta que me di cuenta que en realidad había un colapso interno en mí, con una ansiedad enorme, cuando vi tu propia ansiedad. Entonces yo digo, ¿cómo hago para poder hacer esto, no? El proceso desde que me dan el diagnóstico a buscarlo es muy importante porque el mismo TDAH que vos querés tratar va a ser un obstáculo en todo ese proceso, ¿no? Te vas a Para olvidar. hacerlo para Sí. hacerlo más claro, el TDAH va a generar que te olvides de sacar un turno, que te olvides de la receta y se te venza, Mm. y te quedes sin medicación, Sí, que el mismo TDAH digo hace que no tengas un trabajo tal vez estable, entonces cuando querés ir a buscar algo no tenés una prepaga o no tenés una obra social, o te acordaste que tenés un trabajo, pero nunca activaste tu tarjeta de la obra social porque es un chino, y todas esas cosas, o vivís medio lejos, o pensás, bueno, mañana lo hago. Por eso esta cosa casi yo diría como muy entre maternal y de rampas que les pongo yo hasta que se encaminan, ¿sí? El paciente que empieza, porque ahí viene el cambio, pero muchos no llegan hasta ahí si no los llevas un poquito de la mano, como este podcast, que te va a llevar un poquito de la mano, ¿sí? En cada episodio. tal cual, tal cual. ¿Y cómo, o sea, cómo dirías vos que una persona puede hacer para hacerse cargo de su TDAH, inclusive sabiendo que el mismo TDAH es un obstáculo para tratarse? Primero para mí esto que vos hacés y esto que hacemos hace mucho ambas es psicoeducarnos, saber que el TDAH va a establecer obstáculos, entonces no confiar en mi memoria y tener algo que anote. Y yo siempre digo, primero pedir ayuda para que alguien nos acompañe, es muy sano. Es decir, tenemos a alguien, ya sea mi pareja, incluirlos en esto y decirle, necesito que me acompañes hasta que llegue. Eso sería muy importante para mí. Si es un padre de esto, si es un hermano, alguien siempre puede identificar, porque tenemos que entender que esa revelación que sentimos, al menos las personas, yo lo sentí, y vos de alguna manera eras chiquita y lo sentiste, que es como, che, esta persona estuvo dentro de mi casa que escribió esto, ¿cómo sabe? Esto es exactamente mi vida. Entonces, necesitamos que otro más que convive con nosotros diga, ah, sí, esta persona te está describiendo, acompáñame por favor en el proceso. No solamente entonces capacitémonos, psicoeduquémonos, busquemos ayuda en personas que entiendan el TDA no solo desde la teoría y desde la medicación, que entiendan cómo es vivir con TDA del lado de adentro. ¿Te parece, Lu? Como los Tal acompañamos cual. en cada episodio, hacerse cargo es también tener esa compañía hasta que llegamos. Sí, y es como vos decís, es más fácil también cuando estamos acompañados. Así que bueno, si te animás, compartí sobre tu TDAH, porque también creo que va a ayudar a que vos también lo empieces a aceptar un poquito más en tu vida. Sería re bueno que
las personas puedan contarte cómo es que se sintieron en ese momento. ¿Te parece? Lo Me dejamos para la próxima. me encantaría leerlos. No se olviden de suscribirse a este podcast. Gracias por haber escuchado hasta acá. Ma, te mando un beso enorme Un y buenas besito, Lu. noches. Buenas noches. Chau, chau. Chao.